Y un día me llama Mariano Blatt y me dice que quería comer conmigo, que quería contarme algo, bueno, y me contó su proyecto de hacer la editorial de Parado, y me había propuesto ser el primer escritor al cual publicaba, que así fue, y me propuso sacar 2 libros. Que son los libros que yo le di, que salieron publicados, un librito muy cortito de cuentos, en ebook, Cómo se saludan los surfers, y El hombre de acero. Y la propuesta, me acuerdo que me hizo firmar el contrato en una servilleta, que le iba a dar estos libros y que iba a ser el primero de su sello. Todavía guardo la servilletita ahí firmada por él y por mí. Y el otro, El hombre de acero, que era de descarga. El procedimiento que él usaba, o la táctica, era: había visto cómo se vendían los ebooks afuera, y lo que pasa es que afuera hay otra cultura que es muy diferente a la Argentina. Entonces la gente se bajaba los libros y después transfería algo, lo que le parecía que valía ese libro. Y esto funcionaba en Estados Unidos, en Europa, pero acá no funcionó, porque la gente se los cargaba gratis y no transfería nada. Igualmente habíamos hecho el primero de descarga totalmente gratuita, creo que era así: el primero te lo regalo, el segundo te lo vendo, ¿no? Cómo se saludan los surfers, o había salido El hombre de acero, había salido como anticipo del catálogo, digamos, ¿no? Las tapas las hacía Martín Villagarcía, las ilustraciones. Hay una de un chico que está oliendo un botín de fútbol. Y hay un texto ahí que me gusta, que yo había releído en esa época. Los indios ranqueles, no me acuerdo exactamente el título, de Lucio B. Mansilla, una expedición a los indios ranqueles, y había pesquisado que había cosas muy queer ahí, y eso me inspiró para hacer un cuento, salir del realismo, y que tenía que ver con hacer literatura, con ficción. Cuando venían los conquistadores, se encontraban con una América totalmente queer, y bueno, mucho sexo y muchas cuestiones que uno puede leer, dónde ubica el poder, dónde ubica un montón de cuestiones como más teóricas, y después cosas de la época que estaban buenas, ¿no? Las boleadoras, los avestruces, las empanadas no, la carne de guanaco, con las cuales hacían milanesas. Y ese texto a Mariano le había gustado mucho, porque salía de lo que se estaba haciendo mucho acá, lo que yo también estaba haciendo, ¿no? Y ya ahí los cuentos míos tienen una cosa como de suspenso, si bien no está la típica figura del detective. Sí hay investigaciones, no de manera explícita, sino como muy delicada, digamos, o solapada, y suspenso. Después había otro cuento que a él le gustaba mucho, que es de un chico que pierde al novio, el novio lo deja, y después se entera que el novio trabaja en un dark room, y este chico dice que podría chupar todas las porongas que están ahí, y por el sabor, por el olor, por la textura, catando todas las porongas, descubriría cuál es la pija de su novio. Y jodiendo, él decía que era un texto que había que enseñar en el colegio secundario. Era muy divertido. Y en esa época era muy amigo de Mariano, pues nos dejamos de ver. Compartimos muchas lecturas, muchos porros y poesía. Y al año siguiente, Blatty Ríos publicó, que ya creo que ya estaba hablado eso, cuando me propuso sacar los libros de Parado. Con De Parado ya estábamos trabajando taller literario. Trabajando no, porque hubo una edición, casi no hubo edición, o sea, hubo una corrección mínima de un par de cosas, pero ya habíamos hablado, ya habíamos, creo que, firmado el contrato para publicar taller literario. Taller literario lo presentamos en CIA, el lugar que tenía Roberto Jacobi, o que era el director, ahí en Almagro, frente a la casa de una novia que tuve, en la calle Tucumán. Estuvo bueno, me acuerdo que estuvo Marina Mariage,
Nacho Marciano, que tocó, lo presentó Cucurto, está el videíto ahí dando vueltas por internet. Y taller literario, bueno, cuento un poco la cocina de algunos talleres literarios, lo que pasa, ficcionalizado, llevando al extremo algunas cuestiones, esta cosa de las ideas, que hay gente como yo que tiene muchas ideas, muchas, por día se me ocurren muchas ideas para escribir, tengo cuadernos enteros con ideas, y hay gente que no se le ocurre nada y le roba la idea al otro, qué es lo que pasa, si las ideas tienen copyright o no. Un poco eso, la primera parte del libro, la cuestión del deseo, hacen un ejercicio por una consigna que da el tallerista, entonces van a un telo y una chica huele las sábanas para tratar perceptivamente saber quiénes estuvieron ahí, qué estuvieron haciendo. Van al telo pero no cogen. Y una segunda parte que la escribí después de haber tomado LSD en Colombia, en una playa, que me quedé dormido al sol y cuando me desperté me subían lagartijas fluorescentes, pero no era alucinación, había lagartijas negras y verdes fluorescentes. Y había visto también un pez globo en una pelona, que las pelonas son las islas muy chiquitas, pero muy chiquitas, donde te dejan para pasar el día, después te pasan a buscar en el barquito, y de un año al otro desaparece porque se la lleva el viento, y ese día hubo una especie como de vendaval, las sillas se volaban, las apilamos todas arriba, una arriba de la otra, yo me metí, hacía mucho frío, me metí en el mar que estaba calentito, y ahí me quedé quieto y vino un pez globo, que es un pez venenoso, y me hice amigo del pez, pasaba entre mis dedos, ahí también escribí el poema Electricidad, y que después fue un libro que publicó Chicho López en la editorial Vox, que lo presentamos en el Nuevo Matienzo, con Gambarota y un set de músicos, sonoridades amarillas, que hacían música con sintetizadores, sonidos, luces, tuvo una performance, que también está el videíto dando vueltas por ahí. Una chica, Laura López, hacía música con las teclas de la máquina de escribir. Y bueno, esta segunda parte de taller literario está escrita ahí en el Caribe, drogado por el calor. El calor era avasallador, te transportaba a un... era como estar en sueños todo el tiempo, ¿no? Era una sensación rarísima la del calor. Y toda esa cuestión caribeña, y otra vez vuelvo a la infancia, los libros de aventura, Moby Dick, y todos los libros de piratas, Grinska, esa cosa de aventura, y ahí se me despertó mucho el deseo de escribir específicamente género novela negra o aventura, ¿no? Saliendo del realismo que por ahí preponderaba en esa época, ¿no? Y es como volver un poquito a las fuentes y hacerlo de otra manera, ¿no? De los tiempos actuales o de esa época, y siempre todo atravesado con lo gay, con lo queer, que es lo que me interesa. Una vez un editor me dijo, bueno, ya sacamos un libro tuyo gay, bueno, escribiste otro libro para que te lo publiquemos. Digo, ¿cómo otro libro? Sí, que vaya que no sea gay. ¿Cómo no puedes escribir algo que no sea gay? Yo soy gay y me parece que vivimos un mundo heteronormado, la heterosexualidad como un régimen obligatorio. Hay poquísima literatura gay, ahora hay más, pero tampoco es mucha. Y es lo que me atraviesa, y es lo que desde chico yo quería ver y quería leer, y escaseaba. Qué sé yo, Manuel Mujica Lainez está bueno, pero es todo muy encriptado, hay que leerlo entre líneas. Yo quería cosas más explícitas, que hablaran de mí, lo que a mí me pasaba, o más o menos, o lo que yo deseaba. No había eso, ¿no? O había muy poco. Entonces, ¿cómo voy a renunciar a mi deseo y a escribir lo que me nace, ¿no? O lo que me interesa? Bueno, con esto quiero decir también que yo tengo la hipótesis que me parece que donde más se condensa y se centralizan los prejuicios es en los niveles intelectuales clase media,
donde está esto que yo decía antes del bien decir, de querer hacer las cosas bien, ¿no? Y que quizás está feo esto de separarlo en clases, pero bueno, se habla así, digamos, como para ser más didácticos. Gente proletaria quizás no se pregunta, soy bisexual, soy heterosexual, soy ¿qué soy? Están más con lo que Perlonger llama el devenir y la pasan muy bien, y es un poco lo que cuento en mis libros, estos cruces. Y mucha gente, psicoanalistas ni hablar, y gente literato, que viene de la literatura, lamentablemente tienen, al día de hoy, muchos prejuicios y no terminan de entender mucho el feminismo ni la cuestión LGBT.